Vexilla Regis Proreunt. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos a todos, hermanos en Cristo. Hoy día vamos a hablar un tema más de doctrina social de la Iglesia, algo que compete también a lo que es la economía. Vamos a saber también un poquito lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y también decimos como advertencia de que este programa también puede herir sensibilidades. Bueno, por supuesto. Vamos a partir de la premisa de que el liberalismo es pecado, de la misma manera como está condenado el marxismo, el comunismo. Pero en este programa, para lo particular, nos vamos a concentrar en lo primero que he dicho, ¿cierto? El liberalismo, porque todos conocemos las condenas al comunismo, ¿cierto? Todos conocemos. Son más famosas. Son más famosas, especialmente las que se desarrollan en el pontificado de Pío XI y las que luego igual desarrolla grandemente Juan Pablo II. Pero en lo particular nos hemos percatado también buscando comentarios en redes y en otras cosas que no mucha gente sabe que el liberalismo también está condenado de la misma manera e incluso más que el comunismo por parte de la Iglesia. Sí, porque también tenemos esta dicotomía económica que me imagino que también quedó como vestigio después de la Segunda Guerra Mundial, o es de derecha a izquierda, es marxismo o es liberalismo, de este tipo de, ¿cómo se dice? Capitalismo más también de mercado, de más mercado, extremo, sí. Y que también estos son sistemas económicos que rigen en los países actuales. Dudo que haya algún otro país que también no sea liberal o sea socialista. Incluso es más, muchas personas creen en una falsa dicotomía en el sentido de o es colectivismo o es libertad. Y la verdad es que el concepto de libertad, como vamos a ver más adelante, igual se ha ido deformando grandemente y ha pasado, para el hombre moderno, la libertad ha pasado a ser prácticamente un símil de mercado, de libertad económica, de libertad de propiedad, cuando la verdadera libertad es la que está, bueno, como más adelante, está orientada a nuestro Señor. Sí, para comenzar igual sería bueno entender un poquito qué es la doctrina social de la Iglesia, que es una rama de la teología que tiene que ver ya con temas prácticos de política y economía. Ya aquí podemos encontrar enseñanzas que tienen que ver respecto al catecismo de cómo uno se tiene que desenvolver en la sociedad en que uno está. También encontramos temas ya sea también de bioética, podemos encontrar también temas, como decíamos, de economía, que sería lo que vamos a hablar ahora, qué debe pensar un católico respecto también a estos modelos económicos que reinan en el mundo y que obviamente también afectan nuestra concepción antropológica. La Rerum Novarum, o la doctrina social de la Iglesia, aparece por primera vez en 1891, encíclica famosísima, creo que muy poca gente no la conoce, publicada por el Papa León XIII. Esta encíclica, el contexto es, estamos obviamente también en una de las etapas más potentes de la revolución industrial o post-revolución industrial, y los movimientos marxistas ya están comenzando a aparecer en variadas partes del mundo, los movimientos obreros, etc. Y el Papa ve que estos movimientos obreros se ven también alimentados por masas descontentas por las pocas o las escasas condiciones laborales que existían en el mundo, bajos sueldos, condiciones precarias, entre otras razones, donde no solamente era un problema del mercado, sino donde que los patrones, en este caso vamos a decir así, los empresarios, los mercaderes, trataban muy mal a las personas, en una lógica donde para obtener la mayor ganancia posible se pagaban sueldos ridículos y con condiciones terribles, para no seguir redundando. Sí, y bueno, cabe destacar de que no es que con la Rerum Novarum se haya inventado la doctrina social de la Iglesia, sino que recién ahí se sistematizó. Es algo que también, o sea, vienen desde la misma enseñanza de nuestro Jesucristo, con el hecho mismo de las obras de caridad, pero que, como les decía, aquí se sistematiza para ver también estructuras ya más macros, como aquí decía Cristóbal, respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver una empresa con los trabajadores, o también con lo que tiene que ver en asuntos de gobierno. Claro.
En resumidas cuentas, esta doctrina social de la Iglesia, como dice aquí Catalina, sistematiza el pensamiento católico en relación a la sociedad, a la economía y también al orden moral que debe tener los empresarios, los patrones con sus trabajadores. Muy resumidas cuentas, no solamente trata de darles no significa solamente tratarlos bien, no esclavizarlos, sino que pagar un sueldo digno no solamente para la sobrevivencia, sino que un sueldo digno signifique sostener una familia católica, cristiana, numerosa y con muy buenas condiciones, ¿cierto? No es simplemente llegar a final de mes justo, con las cuentas justas. Sí, y aquí también que se malentiende muchas veces, que incluso también hasta a una cara visible de la doctrina social de la Iglesia en Chile fue el Padre Hurtado, ¿ya? Se podría decir como que también muchas veces se entiende ciertos sectores de la Iglesia de que esto es totalmente como ya marxismo, y si no uno también habla en contra del marxismo, empieza, no, es que esto es totalmente liberalismo, Claro. y por lo mismo es necesario esclarecer también estos tres conceptos: doctrina social de la Iglesia, liberalismo y marxismo, para también poder verlos desde la óptica católica. Por supuesto, hacia la segunda mitad del siglo XX hay ciertos grupos, vamos a decir, más obreros o socialistas, que se intentan apropiar de la doctrina social de la iglesia y la intentan llevar a campos que no son católicos, como la famosa teología de la liberación, donde ya se quita la condición el fin de salvar al hombre, ¿cierto? No solamente de las penurias de la tierra, sino que se salve y no se condena al infierno, sino que solamente se busca salvar al hombre en lo material, sacarlo de la pobreza y bueno, Dios vendrá después. Sí, básicamente la salvación es algo, como tú decías, muy materialista, se queda en sí mismo. Los pobres como un fin y no como incluso un medio. Y por lo mismo también, no recuerdo de dónde sale esta frase, pero el marxismo le robó los pobres a los católicos, ¿ya? Mientras que por otra parte tenemos la otra exageración de que los liberales, tienen la famosa frase de que soy tradicional, conservador en lo moral, pero liberal en lo económico. Lo cual es una aberración que vamos a ver igual en este programa, porque es una aberración. Bien, algunos pensadores modernos del liberalismo dicen que, por ejemplo, para el liberalismo lo más importante es la libertad. Es una estupidez, vamos a verlo más adelante. También la religión para los liberales, para el orden liberal económico, siempre va a estar bien, entre comillas bien, mientras no se meta con las libertades privadas o individuales de cada persona, ¿cierto? Sobre todo en asuntos sociales, políticos y económicos. Es decir, Catalina, tú puedes, por ejemplo, tener pensamientos maquiavélicos de matar a millones de personas, pero mientras no lo hagas y mientras sea tu espacio privado, ahí está todo bien. Y no molesta a nadie. Y claro, y mientras consumas y produzcas, está todo bien, claro. Sí, y ahí también... ¿Cómo se contrapone esto al liberalismo? ¿Cómo el catolicismo se contrapone a esto? Ya, ¿qué es lo que también dice la doctrina social de la Iglesia? Básicamente de que Dios está sobre todo orden moral, económico, político y por lo tanto también individual, ya sea desde la parte de un colectivo, un grupo social humano, como también el sujeto individual. Esto también tenemos la base, el fundamento del reinado social de Cristo, que eso también lo conversamos en un programa pasado, de que el reinado social de Cristo no es, o sea, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, no es solamente quedarnos con lo bonito o una realidad después de la muerte, sino que también hay algo que se dice en escatología, el ya, pero todavía no, y que nosotros tenemos que hacer nuestras fuerzas para tener el reino de Cristo aquí en la tierra, para tener así algunas luces de lo que podría ser luego en plenitud, aún sabiendo que no se va a lograr por nuestros medios, pero que así nosotros también colaboramos con la extensión del reino de Dios en los corazones de los hombres. Y por lo tanto, todo esto no se centra en un tema solamente económico, sino que la economía gira en torno también a nuestro Señor Jesucristo y por ende luego al bien común, a la creación, al ser humano. No es el individuo o sus posesiones en sí.
Para el liberalismo el bien común ya pasa a ser un obstáculo, el bien común pasa a ser lo que es, para ellos todo es marxismo, y por tanto se reemplaza con la idea de vida, entre comillas, libertad y propiedad. Pero aquí tenemos un famoso experimento, bueno, que se lo robamos a Dan Turbina, famoso teólogo y economista católico, que él pone a prueba, por ejemplo, esta falsa ética de la vida, de la libertad y la propiedad. Por ejemplo, aquí él da un caso particular donde un sultán tiene todo el agua del mundo y una señora no tiene nada, y esta señora necesita beber agua para vivir. Entonces, el sultán le dice, bueno, te doy agua a cambio de favores carnales. Ok, vamos a verlo caso por caso. ¿Esto viola el derecho a la vida? No, porque no hay un asesinato directo. ¿Esto viola el derecho a la libertad? Si la cumple, porque no hay una coacción física, es decir, un acuerdo voluntario entre comillas, ¿cierto? Y tercero, ¿viola el derecho a la propiedad? También lo cumple, porque el sultán es el dueño del agua y la mujer es dueña de su cuerpo. Entonces, como es de su autopropiedad, entonces es una transacción entre dos personas que están haciendo simplemente un intercambio. Ahora, esto es una aberración moral terrible. ¿Por qué? Porque no está sujeto a ninguna ley de orden moral divina. Es una aberración esto. Se cosifica en este caso, según este ejemplo también, la integridad de la mujer, el cuerpo de la mujer, y por otra parte ¿cómo se dice? Se lucra para un bien propio, un bien común, que sería el agua. Claro, entonces, bueno, creo que este ejemplo obviamente es un ejemplo, vamos a decir, extremo, pero no creo que esté tan alejado de la realidad, porque yo creo que lo vemos en todo momento. O sea, vamos a pensar un poco en los medicamentos, por ejemplo. ¿Cuántos medicamentos carísimos existen y hay personas que tienen que obligatoriamente comprarlos porque no tienen otra opción y al final gastan el 80 al 70% de su sueldo, ¿cierto?, en comprar estos medicamentos para seguir viviendo y están en una posición de desigualdad tremenda? Entonces, esto atenta contra el bien común. La Iglesia Católica, y a través de la doctrina social de la Iglesia, siempre ha puesto en primer lugar, junto con nuestro Señor Jesucristo, que es el bien común supremo, el mismo bien común. Entonces, todo tiene que atenerse al bien común. Si algo no se atiene al bien común, si algo no responde hacia el bien común, es decir, el bien de la sociedad y con Cristo en primer lugar, no puede ser cristiano, no puede ser católico, no puede ser moral. Y cabe destacar que también el bien común no es la democracia. Tampoco. Porque la democracia es lo que quiere la mayoría. En cambio, el bien común es lo que necesitan todos. ¿Ya? E incluso la democracia también tiene ahí sus raíces masonas, satánicas, y que también básicamente también es una de las tantas cosas aquí que controla también a la sociedad. Ahora, los liberales se basan dicen, bueno, lo que pasa es que primero tenemos que estar en un sistema de mercado extremo que nos va a llevar a la riqueza, y esa riqueza de alguna forma va a llegar a los más pobres y todos vamos a salir beneficiados de esta sociedad. Y aquí dan dos o tres ejemplos que son súper claves. Por ejemplo, dan el ejemplo de Estados Unidos y Gran Bretaña, que se hicieron ricos, ¿cierto?, por el libre comercio, y también dan el ejemplo de China. En el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña es una mentira, porque esto es realmente, aquí hay varios estudios súper interesantes, precisamente también del mismo Dan Turbina, donde señalan que Estados Unidos y Gran Bretaña se hicieron ricos precisamente en la época donde ellos eran más proteccionistas en lo económico, ¿cierto? Y donde tenían altas barreras arancelarias para poder proteger su industria nacional. Caso de China también, el hecho es que la mayor reducción de la pobreza no ocurrió bajo lo que se podría denominar un sistema capitalista liberal. Bien, ahora, fundamento teológico absoluto. Cristo Rey no quita a los reinos mortales el que da a los celestiales, ¿cierto? La realeza de Cristo no se limita al alma individual o a la vida privada. Su soberanía abarca la esfera temporal, política y económica. Y aquí es muy importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque el conservador liberal, el conservador, no el tradicional, me refiero al conservador, el que conserva la revolución después de unos años, de unas décadas, cree que el orden de Cristo, creen que Cristo Rey solo aplica para lo, entre comillas, lo político a veces,
para lo moral, pero siempre reducido al ámbito privado. Siempre es mi moral privada es donde tiene que reinar Cristo, no en el exterior. Y con mucha menos razón en la economía. O sea, mezclar a Cristo y la economía es algo que se espanta. Sí, incluso por lo mismo podemos ver políticos, no estoy hablando de Chile, simplemente a nivel mundial, que por ejemplo pueden declararse católicos y que luego estén, por ejemplo, a favor del aborto. Y que incluso legislan leyes y fomentan estas leyes, lo mismo que el tema de la eutanasia, o también que incitan a empresas extranjeras ¿cómo se dice? A quitarle también soberanía también al mismo país. A mí lo que más me da risa me ha dado en general ha sido con lo de Milei. ¿Por qué? Porque todos eran... Pero él es como judío también. Es que por eso a eso voy. Ya. He visto muchos católicos como, oh, sí, Milei, sí, claro, tendrá una parte buena en el sentido de combatir en los marxitas, etcétera, pero con mentiras tremendas, y es que al final el tipo resultó ser más judío y sionista que los mismos judíos. Sí. ¿Cuáles son los riesgos del laicismo económico, Catalina? Bueno, primero hay que ver el tema de que todo esto está sostenido también a partir de que se fomentan mucho los pecados capitales, los 7 pecados, y que siempre va a haber esa propaganda, no solamente publicidad, sino la propaganda, también a ese estilo de vida sin orden, sin virtuosidad, ¿ya? Porque también es como funciona el liberalismo, el neoliberalismo, que también busca crear pseudo necesidades para también consumir. Y eso que va provocando un egoísmo en que también las personas solamente les importa saciar sus quereres. Ni siquiera necesidades. Ni siquiera. Es como, mira, veámoslo en Chile, en nuestra sociedad. Todos nosotros yo creo que somos conscientes de que nuestro país, nuestra sociedad tiene un problema. Yo creo que nadie se ha escapado de ser capaz de diagnosticar que en Chile hay un problema en la sociedad, que es una sociedad cada vez más fracturada, donde hay intereses y deseos que están contrapuestos entre vecinos, entre barrios, entre ciudades, entre sociedades en general, y que no solamente se contravienen, sino que luchan, sino que se enfrentan, y que además se pasan a llevar entre sí. A lo que voy con esto: por ejemplo, yo estaba en un almuerzo hace como unas 2 o 3 semanas atrás, y escuchaba hablar, por ejemplo, del tema de la familia. No, es que solo un hijo, es que después no es otro, y se problematizaba entonces en relación al problema que es tener hijos, que la plata, que la economía, que no da para esto. Que hay que aprovechar la juventud. Que hay que aprovechar la juventud. Es que si tengo un hijo, y si tengo otro hijo más, ya no voy a poder ir a este concierto. O es que si tengo el tercero, ya no voy a poder comprarme la segunda casa. Entonces, yo creo que al final esta óptica, este sistema liberal, ¿cierto?, nos ha sumergido en un mar de deseos que realmente, o supuestas necesidades que realmente no necesitamos, y que nos desvían de Cristo. ¿Por qué? Porque al final, si nos vamos, por ejemplo, a las últimas sociedades cristianas que existieron en el siglo XX, y aquí me refiero específicamente a la España de Franco, donde te podías pagar un auto en un año, donde te podías pagar una casa en 5 a 10 años, y podías tener familia de solamente una persona, el jefe del hogar, trabajar. Si lo comparamos con estas sociedades ahora, donde somos esclavos del dinero, donde somos esclavos de los bancos, del sistema financiero judío, es terrible. Donde los 2 papás tienen que salir a trabajar. Y aún así no alcanza. De hecho, hace un tiempo atrás igual leía el campesino de la Edad Media, que tenía que trabajar para vivir, que tenía que, para poder pagar la renta, ¿cierto?, de estos grandes terratenientes, de los señores feudales, pagándola a través de la cosecha y de su trabajo, tenía más derecho y propiedad de la tierra que nosotros mismos en estos momentos, porque la misma sociedad, que los mismos jóvenes ahora. Y no le faltaba nada. Entonces, al final, todo se resume a que nos vendieron y nos han vendido una idea de un progreso indefinido que no existe.
un progreso que no se puede considerar progreso porque ha llevado a la destrucción sistemática de las sociedades, de las familias y por ende de los individuos. Y también eso, las propagandas de la liberación sexual, liberación femenina y tantas otras para no meter tanto el dedo en la llaga. También otras de las consecuencias que hay también en este laicismo económico es también mucho la descristianización. Sí, por supuesto. La famosa libertad religiosa. Pero es que piensa tú, porque si no está Dios en el centro, ¿quién se pone? El humano. ¿Y quién más? El mercado. El mercado. El nuevo Dios es el mercado. Y nos presentan este nuevo... Y ojo, que es muy interesante porque el demonio siempre va a intentar imitar la creación, va a intentar siempre imitar las cosas sagradas, va a simular. Si hay una misa católica, una misa de siempre, va a intentar crear una misa negra, ¿cierto? Si hay una aparición mariana, va a intentar una contraaparición mariana, el demonio vestido de la Virgen, por dar ejemplos burdos. En el caso del orden divino, va a también intentar imitar y crear su propio orden divino. Entonces, su nuevo Dios ya no es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino el mercado. ¿Y quién es el demonio? El marxismo. Pero sabemos que ambas son imitaciones y que pertenecen en el fondo a los dos, al diablo, ¿cierto? Son demoníacos los dos. Sí, y bueno, también por consecuencia esto genera tensiones en la misma familia, la destrucción de la paz doméstica, ya lo que hablábamos de antes, es muy difícil consolidar una familia, porque también el mismo sistema te obliga a no poder asentarte con familia. Sí, sí. Aunque tú tengas muy buenas intenciones, este sistema te arrastra, es una lucha, ¿cierto? Los arriendos están carísimos para que solamente hayan casas con una pieza, ¿ya? Estos famosos guetos verticales. Donde es imposible obviamente tener una familia numerosa. O sea, si se quiere hablar también de familias, también deben haber leyes que fomenten el tema de las familias, que también considero que igual fue algo bueno, pero igual fue absurdo el tema de lo postnatal para los padres, para Sí. los varones, pero son creo que 6 días nomás. 5. Un chiste. Bien. En el fondo lo que intentaba, de alguna forma hacer la doctrina social de la Iglesia, no era necesariamente dictar o crear un sistema económico desde cero, no. Lo que intentaba la doctrina social de la Iglesia era la Rerum Novarum original, no la deformación que ocurre después del concilio. Aunque sí tiene luces algunos documentos. Ojo, no los vamos a demonizar completa, de nuevo. La que intentaba hacer esta doctrina social de la Iglesia, ¿cierto?, era crear como el radier de una casa. Era intentar crear las bases de lo que debería ser la sociedad cristiana a través de una visión política y económica moral, ¿cierto? De tal manera de que los empresarios y la clase dirigente se percatara también de que no tenían que desatender a las personas, a los trabajadores, ¿cierto? A las familias, sobre todo. La familia. El lenguaje aquí es la familia, el lenguaje esencial es la familia. El bien común debe siempre estar dirigido también a la familia y a nuestro Señor. Entonces, lo que intentamos a través de este programa también es poder hacer un poco de conciencia de estos temas que a veces son un poco olvidados y recordar que la economía y que el mercado no puede ser el centro de nuestras vidas, que el dinero no puede ser el Dios, que la economía debemos restringirla a una ciencia humana que debe estar condicionada al bien común y que es necesario, ¿cierto?, subordinar, como decía Juan Pablo II, las dimensiones materiales e institutivas a las interiores y espirituales. Entonces, las verdaderas sociedades, las sociedades sanas, las sociedades buenas, las sociedades del verdadero progreso, no van hacia un progreso indefinido y de mercado, sino que se orientan hacia el bien común, hacia nuestro Señor, hacia la cristiandad. A los bienes celestiales. A los bienes celestiales. Entonces, en resumen, Catalina. Ya. Podemos decir básicamente también de que la familia es el núcleo de la sociedad, que eso también se repite varias veces en el magisterio. No es el individuo solo, no es tampoco la colectivización, tampoco, no. Es la familia. Y también el diablo ha tratado de destruir esta célula nuclear a partir de muchos medios, a través también de estos modelos económicos que
que están instaurados en casi todos los países, el liberalismo o el marxismo. Vemos también de que cada vez las personas están más preocupadas de sí mismas. Hay un individualismo extremo. Ya, ojo, no estamos hablando de que uno no se deba importar su sujeto o persona. No, estamos hablando de que nosotros, como Dios nos creó como animales sociales, necesitamos también al otro, ¿ya? Pero a la vez el otro no es lo mismo que yo en el sentido que lo entiende el marxismo. No. Lo que pasa igual es que la doctrina social de la Iglesia, o la doctrina católica, vamos a decir, no es un punto medio. No es tomar un poquito de marxismo, un poquito de liberalismo. No. Es una elevación trascendente, como se dice. Es decir, otra opción. Si el liberalismo tiene al individuo como el todo, como lo más esencial de la sociedad, y el marxismo tiene a la clase social o al colectivo como lo más importante, ¿qué tiene el catolicismo? La familia. Si el liberalismo tiene como un valor supremo la libertad, supuesta libertad, y el marxismo la igualdad material, es decir, o todos somos pobres, todos somos ricos, la doctrina tiene a Dios y la dignidad humana, ¿cierto?, elevada a nuestro Señor, ¿cierto?, como el valor supremo. Si el liberalismo tiene una visión del Estado como un mal necesario, solamente para guardián, coacción, ¿cierto?, y el marxismo tiene una idea de un Estado totalitario, un planificador central. El gran hermano. Claro. La doctrina católica es solamente el Estado resguarda, ¿cierto?, y cuida a la familia e interviene solamente en los puntos que es necesario, ¿cierto? Y obviamente tiene que estar apuntado hacia el bien común. Y la ética económica. Si el liberalismo tiene una ética minimalista, es decir, vida, propiedad y libertad, supuestamente como hemos dicho, y el marxismo solamente un materialismo histórico, de lucha de clases, etc., la doctrina católica tiene la verdadera moral integral y la justicia social real, que, insistimos, está dirigida hacia el bien común. Así que esos son nuestros mensajes de este programa, ¿cierto? La verdad es que a veces pareciera que estuviéramos como condenados a elegir entre izquierda y derecha, pero la verdad es que uno, interiorizándose en el magisterio de la Iglesia, uno elige ser católico. Claro, esa es la verdadera opción que nosotros creemos. Eso. Muchas gracias. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vexilla regis pro